Listo, entonces vamos a empezar la clase. Sí, ya hay alrededor de 20 personas conectadas, 30 personas conectadas. Sí, vamos a ir admitiendo a los demás cuando prosigamos con la materia. Entonces, un pequeño resumen de lo que ha sido estas clases. Sí, todo lo que son patrones de carga. Disculpen un poco, está un poco lenta la máquina. Patrones de carga. Sí, y hemos hablado de losas. Sí, el tema de las losas es que pueden, pueden trabajar en una dirección o pueden trabajar en dos direcciones. Sí, las losas que se llaman losas macizas. Sí, un poquito metiéndonos al tema de hormigón, que después ustedes lo van a ver no sé si ya lo están viendo. Sí. Entonces, el tema de las losas macizas es una losa de espesor generalmente constante. Sí, es difícil que vean losas de diferente espesor. Lo podrán ver ustedes quizás en algún momento. Tienen que investigar cómo sería el análisis, ¿verdad? Pero generalmente tiene un espesor constante. Tiene un espesor constante y tiene sus dimensiones, ¿verdad? Largo, ancho, o lo que yo le llamo normalmente A y B. Si ustedes, si quieren, le pueden poner otra, eh, otra nomenclatura, ¿sí? Entonces, es una losa maciza que es de hormigón, ¿verdad? Esto es de hormigón y que puede estar apoyado de un sinnúmero de maneras. Entonces, estas losas macizas, dependiendo de su relación lado largo al lado corto, ¿sí? Siendo este siempre el lado más largo. ¿Sí? Si ustedes tienen algún día una losa así, que les pongo yo en un examen, ¿sí? Este sería A, este sería B, ¿sí? Este es el lado más largo, ¿sí? Entonces, si la relación A sobre B es mayor o igual a 2, vamos a ponerle mayor o igual a 2, esto trabaja en una dirección. ¿Sí? Esas son franjas en una dirección. Esto es un poco de repaso de lo que fue la clase pasada del día de ayer. Sí, y la semana pasada. Entonces, cuando decimos una dirección, primero es, ¿verdad? Primer paso es identificar, paso 1, identificar si trabaja en una o dos direcciones. Sí, acordémonos que estamos hablando ahorita de losas macizas. Ya vamos a ver en un minuto otro tipo de losas. Sí. Relación A sobre B. Entonces, yo les ponía el ejemplo más común, esto para que ustedes igual lo tengan un poco más en orden que mis apuntes pasados. Si esto es A, esto es B, y aquí la relación A sobre B es igual a 1, entonces yo les decía que esto más o menos trabaja a 45 grados. ¿Sí? Es decir, aquí la carga va a ir distribuida en esta dirección, se va a distribuir para acá, se va a distribuir para acá y se va a distribuir para acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a trabajar en una dirección o no? La carga distribuida por metro cuadrado.
la carga distribuida por metro cuadrado se distribuye en dos direcciones. ¿Sí? Quizás así lo pueden comprender ustedes mejor. Cuando ustedes tienen una relación A sobre B menor a 2, vamos a poner aquí ejemplo, A sobre B igual 1.5. Sí, pueden ponerlo ustedes así, sí, y así. Imaginémonos que esto tiene 6 metros, ¿sí? Y esto tiene 3. ¿Cuánto sería aquí para hacer 1.5? 4.5, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí que esto es 3 y esto es 4.5. ¿Sí? Ahí ustedes tienen una relación de 1.5. Esto se comienza a distribuir más o menos así. ¿Sí? Sigue siendo en dos direcciones, pero ya no está, ¿verdad? Ya no está totalmente distribuido de forma idéntica, ¿sí? Porque ya no se logra un rombo, se puede decir perfecto 45 grados, sino que la distribución ocurre de esta manera, ¿sí? Carga por metro cuadrado se distribuye en dos direcciones, ¿sí? Eso es lo que significa trabajar en una dirección o en dos direcciones. Finalmente, si tenemos aquí A sobre B mayor o igual a 2, ¿sí? Entonces, la losa, vamos a poner aquí de ejemplo, A sobre B igual a 3, ¿sí? Que esto tenga 3 metros y esto tenga 9 metros. Entonces, aquí se dice que este elemento prácticamente, esta línea que está acá, que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Esta distribución ya no existe, sino que todo se ha distribuido en esta dirección, ¿sí? Entonces, la carga por metro cuadrado se distribuye en una dirección. Y aquí es que aplicamos el ancho tributario. Algunos profesores, quizás en algún momento, ustedes le conozcan o le escuchen como ancho de influencia. ¿Cuál es el ancho que influye? Sí, son dos nombres para lo mismo. Entonces, ¿qué otra cualidad o qué otra cosa aquí me faltaba por especificar? Que esto de si trabaja en una dirección o dos direcciones es considerando que todo esté apoyado. ¿Sí? Entonces, como paso cero se puede decir, no vamos a poner paso 1, paso 0, ¿sí? Identificar número de apoyos, ¿sí? Si está apoyado en las 4 caras o si está apoyado de forma libre, ¿verdad? En este caso, todas estas distribuciones es si tiene 4 apoyos.
Sí, todos estos casos acá es con las 4 caras apoyadas. Sí, todos estos casos aquí han sido con las 4, con los 4 lados o las 4 caras apoyadas. Sí, creo que ustedes tienen un mejor resumen. ¿Qué pasa si solo tienen 2 lados apoyados o 3 lados apoyados? Sí. Caso de 3 lados apoyados también puede existir. Sí. Caso de 3 lados apoyados también podrán existir. Ustedes pueden tener aquí un elemento que también tiene 3 lados apoyados. ¿Sí? Cuando son 3 lados apoyados, también tienen que revisar ustedes la relación A sobre B. ¿Sí? Casos A sobre B menor o igual a 2, menor a 2, mejor dicho, van a trabajar en 2 direcciones. ¿Sí? Sin embargo, esto requiere un análisis. Yo por lo menos les recomiendo, ¿sí? Un análisis más específico. ¿Sí? Y no lo vamos a ver aquí. ¿Sí? Esto no alcance. Vamos a ver. Ingeniero, que uno nos dijo que trabajaba en una dirección. Disculpe, ¿cómo dijo? ¿Cuándo nos dijo que trabajaba en una dirección? Cuando A sobre B es mayor o igual a 2. ¿Sí? Esto es caso de 4 lados apoyados. ¿Sí? Trabajar en una dirección quiere decir en un solo sentido. ¿Sí? Claro, o sea, ¿Sí? Esto en sentidos ortogonales. ¿Sí? Cuando me refiero a 2 direcciones es trabajar en este sentido. Esa es más o menos la simbología que usan muchas veces en los planos. ¿Sí? Yo lo estoy dando ahorita algo ya que se usa a nivel ya de planos, algo estructural. Cuando ustedes ven en una dirección van a ver más o menos una flecha así en los planos. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Análisis más específico no es parte del alcance. Esto ustedes solo tienen que reconocerlo. ¿Sí? En este curso solo tienen que saber reconocer. Para el caso de acá, de estos elementos, se dice que generalmente aquí ocurre una distribución a 45 grados. ¿Sí? Una distribución a 45 grados. Creo que les decía la semana pasada que no era 45 grados. Generalmente para análisis, o sea, para cuestiones de análisis se considera 45 grados, pero pudiera variar en estos casos. ¿Sí? Para simplicidad se dice que es a 45 grados. Y vamos a ver un poco en detalle cómo es la distribución de estos elementos para 45 grados y les voy a mandar a investigar un poco más. ¿Sí? Pero en todo caso son casos simplificados. Se puede decir que en 2 direcciones lo recomendable es hacer un análisis, ya se puede decir, de SAP 2000 o una simplificación. Es un poco más difícil. Esto también es una simplificación y como les digo, en el mundo del diseño, ustedes tienen que aprender a simplificar, pero
siendo lo más exacto posible, ¿sí? Porque uno puede simplificar varias cosas. Tiene que simplificar lo más exacto posible para evitar usar, se puede decir, programas. Y que muchas veces facilita, ¿verdad? Y ahorra tiempo. En especial cuando uno no tiene una computadora a la mano. Entonces, el tercer caso, otro caso, sí va a ser de un elemento con 3 apoyos. Sí, generalmente aquí no vamos a ver 3 apoyos, pero es necesario que ustedes lo vean. Les recuerdo que el lado A es el lado más largo, ¿sí? Aquí los vuelvo a poner, ¿verdad? Les podría poner yo un ejemplo del elemento vertical, pero para fines explicativos estoy haciendo siempre el horizontal largo, ¿sí? Entonces, aquí si A sobre B es mayor o igual a 2, esto va a trabajar en una dirección. ¿Sí? Aquí decíamos 2 direcciones y esto va a trabajar aquí en una sola dirección, ¿sí? ¿Cuál dirección? Esta dirección así. Ya les comienzo a usar esa nomenclatura que pueden llegar a ver ustedes en los planos, ¿sí? Entonces, esto trabaja en una dirección. Y este caso sí pudiera ponerlo yo en una evaluación, ¿sí? Eso sí vamos a alcanzar a ver aquí. Finalmente, está el caso. Bueno, también podemos ver el caso de un apoyo, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en resumen. Aquí va a poner 2 lados apoyados. Entonces, los lados apoyados pueden ser cualquiera. ¿Sí? Pueden estar así. Pueden estar en el otro sentido del apoyo. ¿Sí? Esto lo vamos a poner como en rojo. Vamos a poner que esto estaba arriba libre. ¿Sí? Aquí le pongo libre, libre, libre. Y esta es un lado libre. ¿Sí? Entonces, en este caso, ustedes van a tener un apoyo. Digo, van a tener un trabajo en una sola dirección. Generalmente, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir. Puede cambiar si ustedes hacen un análisis más refinado, ¿sí? Si hacen una metodología, un programa, un tema de elementos finitos, ¿sí? Pero esto sirve tanto para A sobre B mayor o igual a 2 y A sobre B menor a 2. En los dos casos se trabaja en una dirección cuando se tiene, repito, solo 2 apoyos. La diferencia es reconocer en qué dirección, ¿sí? Dirigida hacia los apoyos. ¿Sí? Dirigida hacia los apoyos. En cambio, en este caso, ¿sí? Las franjas siempre estarán en el lado más corto. O sea, las franjas que resultan son las franjas más cortas. ¿Sí? Franjas cortas. Cuando estábamos trabajando con 4 apoyos, y acá también sería, ¿verdad? Franjas cortas. ¿Cuál es la franja? Estas franjas aquí. Eso es para análisis de losas. Por eso es que ya mismo les termino el resumen con el tema de vigas o apoyos, ¿sí? Entonces dirige hacia los apoyos, ¿sí?
Ustedes pudieran tener usted una franja larga o una corta. Por eso es que aquí no les pongo franjas cortas. ¿Sí? Aquí simplemente tienen que saber que está dirigida hacia los apoyos. Finalmente, pueden tener, ahora sí, ¿verdad? Un apoyo. Entonces, vamos a poner aquí solo un apoyo. Y las cuatro caras las tres otras caras van a estar libres. Libre, libre y libre. Y aquí es evidente que esto va a trabajar solo para acá. Solo les pongo, ni siquiera les pongo dos direcciones, dos sentidos, ¿verdad? Ahí está, en una sola dirección. ¿En qué caso pueden tener ustedes esto? ¿Verdad? Ustedes pueden tener quizás un estacionamiento de carros. Sí, algo así. De la cimentación. Y aquí ustedes estarían viendo en línea punteada, ¿verdad? El otro elemento, que estaría quizás al fondo o en otro lado. ¿Sí? Entonces eso sería acá. No está a escala mi dibujo, ¿verdad? Pero eso sería un elemento aplicado en una sola dirección. Entonces, aquí el ancho de influencia, ¿verdad? Acordarse cuando trabajamos en una dirección, comenzamos a trabajar con anchos de influencia, ¿sí? Anchos de influencia, anchos de influencia. Aquí también lo que se refiere a anchos de influencia, ¿verdad? Entonces, los anchos de influencia dependen, ¿verdad? Si estamos trabajando para analizar la franja o si estamos trabajando para analizar el apoyo, que el apoyo pudiera ser una viga, ¿sí? O un muro, o una pared, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a anchos de influencia. Hay casos, ¿verdad? Que también se pueden encontrar sin apoyos longitudinales, sino que son sí puntuales. ¿En qué caso sucede esto? ¿O qué se pudieran imaginar ustedes aquí? Sin apoyos longitudinales, sí puntuales. Me puedo referir a losas que solo tienen apoyos de columnas. Sí. Entonces, en este caso, sí, esto de trabajar en una dirección o dos direcciones, el caso que ustedes comienzan a interpretar aquí, es como si tuviesen los cuatro lados apoyados. ¿Cómo es eso posible? ¿Verdad? Porque eso es como si ustedes tuviesen, esto se analizaría como si ustedes tuvieran una losa, ¿sí? Y tienen aquí un elemento de borde del mismo espesor, ¿sí? Ese es para que más o menos piensen cómo sería eso, ¿sí? Tienen que un poco imaginarse cómo es que va a trabajar en dos direcciones si no tiene apoyos, ¿sí? Si trabaja, porque lo que se imagina o lo que el análisis comprende pensar que hay un elemento ahí perdido, ¿sí? En cuanto a la luz.
Entonces, esto no es tanto así, ¿sí? Esto no es así perfecto, sino que es para que ustedes un poco imaginen cómo es la lógica de que esto va a trabajar. Entonces, lo voy a borrar un momento, ¿sí? Porque después pueden ver apuntes, van a decir, ese profesor explicó cosas que no son. Esto es solo para que tengan una idea de por qué esto se va a trabajar, que esto pudiera trabajar en una dirección o dos direcciones. Entonces aquí volvemos a decir, ¿sí? Sin apoyos, volvemos a analizar si esto es A sobre B menor o igual a 2, menor a 2, disculpen. Esto va a trabajar en dos direcciones. Y A sobre B mayor o igual a 2 va a trabajar en una dirección. ¿Sí? En cuanto a la losa. Hay otras cosas que se van a ver, generalmente no las vamos a ver aquí porque esto ya comprende a diseño de losas, ¿sí? O análisis de losas. Nosotros solo vamos a estudiar aquí losas en una dirección. ¿Sí? No vamos a estar analizando tanto losas en dos direcciones. Por decir, no lo vamos a analizar. Eso le corresponde cuando ustedes vean hormigón 1 o hormigón 2. Creo que lo van a ver ustedes en hormigón 2. Sí, entonces para análisis de losas, solo en una dirección. O sea, cuando uno quiere analizar la franja. Cuando quiero analizar el apoyo sí pudiera llegar a estar en dos direcciones o en una dirección. ¿Sí? Déjenme ver si les consigo aquí una imagen. Denme un momento. Denme un minuto. A ver si les consigo una buena imagen para que la tengan ahí copiada. Ahora les voy a hacer yo la gráfica como tal nomás. Sí. Que no encontré una imagen que me parezca. Sí, entonces, estos son los tipos de apoyo. Todos estamos trabajando aquí. Todo lo que hemos visto hasta aquí, la clase pasada, todo es losas macizas. Sí. ¿Alguna pregunta sobre estos casos? Sí. Entonces, en, en en el mundo de la construcción, ¿verdad? Muchas veces existen losas macizas con apoyos interiores, con vigas interiores
o lo que le conocerán ustedes en algún momento, que le llaman nervios. ¿Sí? A las vigas interiores, si están una al lado de otra, ¿verdad? Le conocen como nervios. Entonces, ¿cómo pudiera ser esto? Si ustedes se imaginan, ¿verdad? Una losa. Y aquí ustedes tienen unas vigas. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Esto ustedes lo pueden ver. Esto está visto en altura, en corte. Ustedes lo pueden ver así. ¿Sí? Las vigas pueden tener diferentes formas. Pueden ser un ají, pueden ser unos cajones, ¿verdad? Pueden ser hasta de hormigón. También pueden ser de hormigón. Esto se le llama losa nervada. Nervada viene de que tiene nervios, ¿sí? Son estos nervios en rojo que hemos dibujado. Es el mismo caso, ¿sí? Esto es losa con vigas o nervios interiores, ¿sí? Y en este caso, ¿verdad? Lo que primero trabaja son los nervios interiores. Entonces, la losa transmite la carga a los nervios o vigas interiores. Sí, que esto yo les di la clase pasada, pero ahorita se lo estoy dando, se puede decir más organizado. Sí. Entonces, en este caso, generalmente se trata que, recomendable, ¿verdad? Nota, es eficiente, ¿sí? Es muy bueno, es beneficioso que la separación entre nervios sea lo menor posible para que siempre la relación A sobre B entre nervios y espacio, entre longitud de nervios, disculpen, entre longitud de nervios y espacio sea mayor o igual a 2. ¿Sí? Generalmente eso es lo que se busca. ¿Sí? Entonces, a esto le vamos a llamar la longitud del nervio. ¿Sí? Y esto lo vamos a llamar S, que es el espacio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estas losas macizas con apoyos interiores trabajen en esta dirección. Y por eso es que ustedes, ¿verdad? Indican, ¿verdad? O trabajan con los anchos de influencia que vimos las clases pasadas. A tal punto que muchos ingenieros, ¿verdad? Por no decir todos, incluido yo, no es que grafican e indicamos esto. No es que dibujamos los nervios en los planos.
¿sí? Esto uno no dice. Y uno no hace esto, ¿sí? Esto no se acostumbra. Disculpe. En cuanto a representación gráfica, no se representa así. ¿Cómo se representa esto en los planos? Cuando es losa nervada, viene un ingeniero que en los planos pone así y le indica losa nervada en una dirección. Así le dicen, losa nervada en una dirección. Si se llama, se puede decir. Porque puede existir nervios en dos direcciones. Las losas nervadas en dos direcciones no vamos a ver en este curso. Entonces, ingeniero, pues ahí me confunde. Ustedes dirán, me confunde lo que ha hecho, ¿verdad? ¿Cómo entonces pongo los nervios? Que sea nervada en una dirección quiere decir que los nervios, esto significa ¿sí? La dirección significa que los nervios se dirigen en dicha dirección. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean un plano que le dicen losa nervada, vamos a ponerlo aquí en una dirección. Ese es el nombre que le llaman. Losa nervada en una dirección. No se representa así en los planos. En los planos, entre más sencillo es un plano, mejor. ¿Sí? Entre menos cosas tenga, mejor. Entonces, lo que se representa es de esta manera. Y ustedes al ver la flecha, ven que los nervios se dirigen en esa dirección. ¿Sí? Sin embargo, los nervios van a trabajar de esta manera. ¿Sí? Entonces, si les ponen así, losa nervada en una dirección, repito, esto quiere decir que van a trabajar ustedes de esta manera. ¿Sí? Son nervios de hormigón. Y tal como hacíamos la clase pasada, ¿verdad? De trabajar con estos anchos de influencia, que obedece, ¿verdad? Obedece a esta distribución, obedece a esta distribución. Aquí también esto obedece a esta distribución. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto de la losa nervada en una dirección? No sé si quede claro. ¿Sí? Entonces, estos tipos de sistemas ustedes se van a encontrar. También pueden encontrarse ustedes con un elemento, ¿verdad? De una sola viga intermedia. Entonces, si es una sola viga intermedia, así mismo, ¿verdad? Generalmente se busca en la dirección que la losa esté distribuida en dirección de los nervios. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí otro ejemplo. ¿Sí? Ustedes podrán llegar a tener una viga de esta manera. ¿Sí? En ese caso, la losa trabaja en una sola dirección, ¿sí? Y el ancho de influencia se lo trabaja así, ¿sí? Eso es para la viga.
Si uno quiere ver qué le pasa a la otra viga, tiene que ver qué es lo que le pasa a la otra viga. Sí, entonces que quede claro esto. Las losas nervadas en una dirección, repito también, generalmente se colocan los nervios en el lado corto. Si lo comienzan a colocar ustedes en el lado largo, les sale más cara la obra. ¿Sí? Porque la idea es que tengan ustedes unos nervios muy chiquitos, ¿sí? Unas vigas interiores muy chiquitas y unas vigas exteriores muy grandes. Si a ustedes le está dando un nervio o una viga interior muy grande y que los otros elementos son chiquitos, es porque algo quizás están haciendo mal. ¿Sí? Entonces, hablábamos también, ¿verdad? Ancho de influencia para las vigas. ¿Sí? Hablamos la clase pasada, ancho de influencia, que se refiere al tema de vigas. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar ahora de algo que se llama ancho de influencia o tributario. Disculpen, para que tengan la misma. Sí, se refiere a lo mismo. Ahora vamos a hablar de algo que se llama área de influencia o tributario. ¿Sí? Que sí lo pueden encontrar ustedes en internet o en los libros. Esto se refiere principalmente, ¿sí? Aquí les vamos a poner principalmente, porque puede aplicarse a otras cosas también en la vida. Esto se trata principalmente para columnas. ¿Sí? Acordarse de la gráfica que yo les hacía hace unos días, ¿sí? Que les traje un libro. ¿Sí? Lo primero que hace la losa es apoyarse sobre los elementos interiores. Una vez que se apoya sobre los nervios interiores, ¿sí? Se apoya después sobre las columnas. ¿Sí? Me quedaba algo pendiente aquí. ¿Sí? Generalmente no lo tomo yo, quizás sí, quizás es un deber sí. Ancho de influencia o tributario para vigas. Esto es cuando la losa trabaja en una dirección. ¿Sí? Entonces, cuando trabaja en una dirección, repito, cuando tenemos elementos interiores, ¿sí? Losas macizas con apoyos interiores, ¿sí? O cuando la relación A sobre B, ¿verdad? Es mayor o igual a 2, a menos que eso tenga apoyos libres. Ya les he dado los diferentes casos acá de cuando trabaja en una dirección o dos direcciones, ¿sí? Losa trabaja en una dirección. Ahora, ¿qué pasa cuando la losa no trabaja en una dirección? Cuando la losa está en dos direcciones, no se puede aplicar ancho tributario. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos las gráficas, ¿verdad? El ancho tributario lo que hace es dividir la carga de la losa, una parte hacia el lado de arriba y una parte sobre el lado de abajo. ¿Sí? Pero cuando está en dos direcciones, si está a 45 grados, ustedes pueden decir que el pastel, es decir, la losa, se va a dividir en 4 partes iguales. Pero en el caso de acá no se va a dividir en 4 partes iguales. Y en una dirección se divide en 2 partes iguales, por eso usamos el ancho de influencia. Cuando está en dos direcciones, entonces estas son las distribuciones que van a utilizarse.
¿sí? Estas son las relaciones que van a utilizarse. Entonces, ¿qué sucede aquí con las losas en dos direcciones? Si tenemos una losa que ya hemos indicado que trabaja en dos direcciones, para el lado más fácil, A sobre B, ¿verdad? A sobre B igual a 1, a 45 grados, ¿sí? Ya dibujamos que como está a 45 grados, ¿verdad? Se va a comportar, se va a dividir esto en un pastel, en 4 partes iguales. ¿Sí? Si ustedes quisieran ver cómo se distribuyen si estos fueran unas vigas, estos elementos tendrían esta configuración. Una carga triangular. ¿Sí? Tanto el elemento en verde como el elemento en amarillo van a tener una carga triangular. Este vamos a poner que es el elemento verde. Y este vamos a poner que es el elemento en amarillo. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando trabajaban en una dirección? Para que ustedes lo asimilen primero de forma gráfica. Aquí si A sobre B es mayor o igual a 2, decíamos que esto trabajaba en una dirección. ¿Sí? Vamos a poner solo los elementos amarillos que están trabajando, ¿sí? Que están cogiendo carga. Los elementos verdes en realidad no cogen carga. Igual los vamos a dibujar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí con esta distribución? Aquí ustedes van a tener un elemento en verde que no coge carga. Vamos a poner aquí las longitudes igual. Esto es B. Esto es A. ¿Sí? Esto es B. Cero carga. Y en el caso de la viga A, ¿sí? Esta viga A, ustedes van a tener, como está distribuida en una sola dirección, van a tener esta carga de esta manera. ¿Sí? Visto esto es visto en dos dimensiones. Esta es una vista en planta. ¿Sí? Esto es una vista en planta. Ustedes van a encontrar, no me corresponde en este curso, pero igual para que ustedes sepan, esto se llama una vista en planta porque lo están viendo en planta, ¿verdad? Desde arriba puede ser una vista en planta. ¿Sí? Esto es una vista lateral. ¿Sí? O un perfil. Muchas veces le dicen vista en perfil. ¿Sí? Esta carga distribuida representa la carga que distribuye la losa a este elemento. Como es una sola dirección y es un forma uniforme, se lo representa de esa manera. ¿Sí? Entonces aquí hay una mezcla, no sé si ustedes se acuerdan de resistencia material y estática, de lo que es geometría con carga.
Sí, cuidado, van a pensar que esta carga es una longitud, ¿verdad? No, esta carga va a tener unidades de toneladas sobre metros y esto también va a tener unidades de toneladas sobre metros o kilos sobre metros o lo que sea, ¿verdad? Entonces, la carga distribuida en una losa se la distribuye de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que hacer bastante geometría aquí. Hay algunos estudiantes que les gusta utilizar ecuaciones, ¿sí? Porque estas ecuaciones ya existen para saber cuánto va a ser la carga en estos casos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso aquí, la carga Q sería igual a W multiplicado por B medios, ¿sí? Siendo la carga W la carga por metro cuadrado y que va a multiplicarse por B medios, ¿sí? Esto pudiera estar, como ejemplo, pudiera estar en toneladas por metros al cuadrado, ¿sí? Entonces, las unidades del valor de Q va a estar en toneladas metros. Eso como ejemplo, puede estar en otras unidades. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá ustedes no pueden aplicar esto. No pueden decir W por B medios. Acuérdense que B medios era el ancho de influencia, ¿sí? Esto es ancho de influencia. ¿Qué pasa con este caso acá? No pueden utilizar ustedes W por B medios, ni W por A medios para el caso de B. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Les digo el proceso, ¿verdad? Pero ustedes pueden encontrar ecuaciones. Yo no las tengo, no las traje hoy. Sí, sería bueno ustedes si la desean. Pueden encontrar ecuaciones aquí en libros o en internet. O la pueden deducir. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar la forma de deducirlo para que ustedes entiendan bien cómo mismo es que llegan a esta ecuación, pero ustedes la pueden buscar en internet, ¿sí? Pueden ya ecuaciones ya realizadas. Y acá, en cambio, lo que les voy a indicar aquí es la interpretación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la interpretación o la interpretación de cálculo? Entonces, entender que la carga de la losa se distribuye en 4 partes iguales. ¿Sí? Entonces, cada viga o cada elemento o elemento de apoyo va a recibir una carga total, ¿sí? Digamos que esto está en toneladas. Esto puede ser variable, ¿sí? Variable puede ser kilos, puede ser kips, pueden ser libras, etcétera, ¿sí? Yo lo estoy poniendo toneladas para que ustedes lo asocien con una carga puntual, ¿sí? Entonces, cada viga o elemento de apoyo va a recibir una carga total igual a W por A por B, esa es la carga total, dividido por A4, ¿sí? Porque la carga W, ¿sí? Estoy diciendo que se distribuye en 4 partes iguales. Y de ahí, ustedes saben, ¿sí? Esto por si acaso algún día se olvidan de las ecuaciones que, si ustedes quieren, las pueden buscar, ¿sí?
Luego se distribuye en carga triangular a 45 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga total, ¿verdad? Hacia abajo, puntual, tiene que transformarse a una carga distribuida a 45 grados. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Es simplemente una cuestión de áreas. Así como antes ustedes llevaban de un área, una carga distribuida, una carga puntual, esto tienen que transformar ustedes de una carga puntual a una carga distribuida. ¿Sí? Entonces sabemos que A sobre B es igual a 1. ¿Sí? Estamos viendo aquí este caso. A sobre B es igual a 1. Eso quiere decir que A y B son iguales, ¿verdad? ¿Sí? A y B son iguales. A sobre B igual a 1. Justamente estábamos hablando de este ejemplo. ¿Sí? Esto quiere decir que A es igual a B. ¿Sí? Entonces esto aplica tanto para las vigas amarillo como también aplica para las vigas en verde. ¿Sí? Entonces tenemos que nosotros encontrar la carga Q. Discúlpenme. Tenemos que calcular esta carga Q. Entonces Q, el área del rectángulo, digamos esto es A, esto es B. ¿Sí? Aquí A por Q dividido para 2 tendría que darnos la carga total. ¿Sí? Si ustedes quieren le pueden llamar P. ¿Sí? Llamémosle P. Entonces yo lo que busco es el valor de Q. Entonces Q va a ser igual a P por 2 dividido para A. ¿Qué es P? P es igual a W por A por B dividido para 4 y dividido para A. Entonces esto les va a dar que Q va a ser igual a W. Se va a simplificar las A, ¿verdad? Se van a simplificar aquí, esto va a ser 2 y le va a quedar WB sobre 2. ¿Sí? Eso simplemente, ¿verdad? Por estar dividido, ¿verdad? En 4 partes iguales. Entonces, algún estudiante me dirá, ingeniero, pero da lo mismo, pues esto también la WB sobre 2 y aquí usted ha obtenido que esto es WB sobre 2. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esta carga es distribuida de forma uniforme. Y esta carga, tal como su gráfica lo ve, ¿verdad? Va a ser una carga triangular a 45 grados, donde Q va a ser igual a WB entre 2. ¿Sí? Ustedes lo harían de esa manera. Ya, listo. Voy a volver a subir, aquí un estudiante preguntó por el tema de subir los grupos, voy a volver a activar el sistema, voy a volver a subir el archivo Excel para que conformen los grupos, ¿sí? Y la próxima semana ya se enviaría un primer deber. Entonces, volvemos, ¿verdad? Cuando es en dos direcciones,
no se puede aplicar directamente el ancho tributario de la manera que se hacía en una dirección. Esto era para una dirección. ¿Sí? Esto es para dos direcciones en 45 grados. Y un estudiante me dirá, entonces, la carga triangular siempre es WB sobre 2 y lo pongo como carga triangular. No siempre. Acordémonos de los casos donde ustedes tienen A sobre B, que es mayor a 1, pero es menor o igual, es menor a 2. ¿Sí? Esto también trabaja en dos direcciones. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a poner las vigas. ¿Sí? Y esto posiblemente se transforme de esta manera. ¿Sí? Esto va a estar a 45 grados. ¿Sí? Aquí ustedes van a tener su lado A y van a tener su lado B. Entonces, lo que dicen los métodos, estos son métodos aproximados, ¿sí? Estos son métodos aproximados. Todos los que están viendo ustedes son métodos aproximados. Si ustedes hacen quizás un programa, puede que se los distribuya de esa manera, como puede que no. Generalmente es aplicable este método, pero es un método aproximado. Van a tener entonces ustedes la viga en verde, con una carga triangular a 45 grados. Pero acuérdense que ya no se está separando, ya no se puede dividir en 4 partes iguales. ¿Sí? Solo se podía dividir en 4 partes iguales porque A entre B es igual a 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, van a tener ustedes una viga con una carga distribuida de esta manera. ¿Sí? Esto es un método aproximado. Se dice que sigue el mismo patrón de las líneas de influencia. ¿Sí? No vamos a hacer nosotros en este curso la distribución de estas cargas, ¿sí? Pero puede que sí se las tome en la actividad de la próxima semana. Entonces, el valor de Q de aquí va a ser el mismo, pero esto va a estar dividido, esto va a estar a 45 grados, pero vamos a llegar aquí al tope, ¿sí? Entonces hay que ver cuál es esta distancia. ¿Sí? Tienen que revisar si estos valores de Q son iguales. Q1 es igual a Q2. Eso se los mando a investigar. ¿Sí? O si no, yo la próxima clase les traigo la ecuación antes de la actividad. ¿Sí? Pero ustedes lo pueden buscar ustedes en internet, lo pueden encontrar en cualquier libro. ¿Sí? Son distribuciones triangulares y trapezoidales de losas en dos direcciones. Trapezoidal de losas en dos direcciones. Acordarse que esto sirve para analizar las vigas. La losa tiene otra forma de analizar y por eso yo les digo que no vamos a trabajar losas en dos direcciones para analizar losas. ¿Sí? Losas solo vamos a analizar en una dirección.
Esto es para analizar las vigas o apoyos de la losa. Finalmente, antes de salirnos ya con esto de las losas, existen unas losas de steel panel. Esto es para asegurar una dirección. Siempre. ¿Sí? Quienes hayan visto las losas de steel panel, hayan estado ya en construcción, en obra. ¿Sí? Esto es una losa maciza. La de steel panel quiere decir que tiene una forma así. Esto es el steel panel. Más o menos los que tienen casa con techo de zinc lo pueden ver. ¿Sí? Y lo que generalmente se aplica aquí es una capita más pequeña de hormigón. ¿Sí? Y les va a dar más o menos esta forma. Entonces, el steel panel como tal es esta cosa de aquí. Esta planchita de aquí es el steel panel que le da la forma a la losa que va a estar fundida. ¿Sí? Este es el steel panel. ¿Qué se ahorra ahí el ingeniero? Para hacer esto hormigón, metiendo un poco de hormigón, le ponen tablas abajo, ¿verdad? Tiran el hormigón, se endurece el hormigón, retiran las tablas. En este caso, el steel panel les da esta forma, hacen que usen menos cantidad de hormigón, la ahorra material, ¿verdad? Por estos surcos, se puede decir. Hablarlos así, no los quiero hablar de forma técnica, por eso corresponde a otra materia. ¿Sí? ¿Y para qué sirve esto? Si ustedes tienen un sistema de vigas o nervios, ¿sí? Tienen unos nervios. Ingeniero, Sí, dígame. el steel panel se utiliza en lo que es, por ejemplo, estructuras metálicas más, ¿no? Sí, pero generalmente ya están haciendo una mezcla, solo que no está codificada las cosas y eso es lo que voy a explicar en estos siguientes cursos, ¿sí? Ah, ya. Pero generalmente se usa en estructura metálica cuando los nervios son metálicos, ¿sí? Que era el dibujo que les hice acá, la reflexión que les hice acá, ¿sí? Losa con vigas o nervios interiores metálicos, ¿sí? Acordarles que también existe, lo pueden buscar en internet, losas nervadas en dos direcciones. Que eso hace que la losa trabaje en dos direcciones, pero lo que busca es ahorrar material. ¿Por qué? Porque en vez de tener un elemento todo macizo, ¿sí? Tiene un elemento con surcos, entonces eso hace que sea más liviana la construcción, gastan menos material y así ustedes pueden ahorrar ciertos valores. Aquí trabajan también con losas en dos direcciones, una dirección. En el caso de los steel panel, ¿sí? Esto es para asegurar que trabaja en una dirección. Ustedes pueden tener su losa maciza. ¿Sí? Esto es una losa maciza. Y si yo quiero asegurar que la losa trabaje en una dirección, ¿sí? O sea, siempre va a trabajar, pero a veces uno siempre va a trabajar en una dirección cuando tiene nervios interiores. Pero esto lo garantiza. Voy a dibujar el mismo elemento, la misma configuración de vigas. Si este es el steel panel, ¿hacia dónde deberían poner los dientes? Los dientes deberían de ir entre vigas o los dientes tendrían que ir sobre la viga. Sobre la viga. Sobre la viga, ¿verdad? Así, de esa manera,
ustedes le sacan provecho al steel panel, o si no, eso se les comienza a doblar. Acordarse que por inercia, ustedes ya saben calcular inercias, ¿verdad? La inercia de este elemento es bastante fuerte, ¿verdad? Pero en este sentido, comparado a la inercia chiquita que tendrían aquí con estos elementos más cortos. Entonces, la forma en que se coloca la losa de steel panel, como dijo el compañero, ¿sí? Sería más o menos así. Déjenme ver si les puedo hacer bien el dibujo. ¿Sí? Disculpen si no se entiende bien la gráfica. ¿Sí? Esto lo pueden ver también ustedes en internet. Tengan una mejor gráfica. ¿Sí? Y ahí tendrían ustedes su losa de steel panel. Ingeniero, sea Entonces, el mismo que estuviera armando o sea, un techo, la armazón de un techo en esas direcciones. En un techo claro, se tiene que armar en esa dirección. Acuérdense que estamos ahorita hablando de losa de pisos. Entonces, ese steel panel no es lo suficientemente fuerte para aguantar baldosas, televisores, mesas, ¿sí? Entonces, por eso se le pone hormigón para que sea más fuerte. Pero si usted lo quiere visualizar a nivel de techos, ¿sí? Es un muy buen ejemplo el que acaba de poner. El steel panel tiene que resistir el paso de una persona, tiene que resistir la lluvia, tiene que resistir la suciedad, ¿sí? En, en la sierra tiene que resistir el granizo, ¿sí? Entonces, en ese caso, el steel panel también va en la dirección, ¿verdad? Sobre la viga. Los surcos no van entre las vigas, sino sobre la viga, ¿sí? Tal como acaba de mencionar el compañero. Esto también puede ser usado en cubiertas, ¿verdad? En cubiertas, esto es losa de piso, la vista de, ¿sí? Deje de dibujarla aquí y ahí la tiene, ¿sí? En cubiertas, vamos a dibujarlo un poco más inclinado para que se entienda, ¿verdad? Esas cubiertas tienen que ser un poco inclinadas. Digamos que nosotros tenemos aquí estos elementos que generalmente no son I's, sino que son C. Ahí me estoy metiendo un poco en curso de acero. ¿Sí? Son unos elementos C. Son unas vigas tipo C. Entonces ustedes aquí tendrían su steel panel. ¿Sí? Ubicado. Ahí ya se me fue el 3D. No les pude hacer bien el 3D. Espera un momento. Sí, ahí ustedes tendrían su losa steel panel de esa manera. Pero verían este elemento así. ¿Sí? Dibujándoles un poco cómo sería el steel panel. Pueden encontrar mejores gráficas en internet. ¿Sí? Pero para que entiendan que esto sería una cubierta. Dígame, o sea, el steel panel sí, puede ser utilizado igual como cubierta. claro, esto para techos, sí. Claro, claro, para techo. Es que los techos no le decimos techos, le decimos cubiertas ya en el mundo de la ingeniería, sí, sí, para techos. Y a esto le llamamos losa. Eh, y la visión, o sea, la vista de la losa de piso que está ahí con el steel panel, o sea, ¿de qué forma está vista? ¿De lado o de frente? Como Esa, está en 3 dimensiones sobre las vigas, siempre va a ir apoyado sobre vigas. ya. El tema es que, sí, para dibujarlo otra vez en planta, Porque, o sea, hay ocasiones en que, bueno, yo he visto en ciertas obras o en ciertas casas que han puesto steel panel y
o sea, viéndole así a simple vista está mal puesto. ¿Y eso qué consecuencias trae con el tiempo, ingeniero? Ya, aquí le explico lo del steel panel, ¿verdad? Digamos que tenemos nosotros vigas perimetrales, vigas fuertes perimetrales. Y a todo lo que es interior le vamos a llamar nervios, ¿sí? Para que ustedes no se confundan. Déjenme ver si les puedo dibujar esto de mejor manera. Sí, ahí se entiende un poco cuál es el lado largo y el lado corto. Listo, ¿sí? Entonces, los nervios, ustedes lo colocan en el lado corto, generalmente para ahorrar. Ahí ustedes están construyendo recién. Están en proceso de construcción. Esos son los nervios metálicos, ¿sí? Y ahí ustedes tienen que poner el steel panel. Entonces, la dirección del steel panel, ponerlo en otro color. El steel panel, visto, ¿verdad? De esta manera, que era lo que yo les he dibujado. ¿Sí? Ese steel panel de ahí, esa dirección, entiéndame que esa es la dirección que voy a dibujar del steel panel, tiene que ir así, visto en planta. ¿Sí? Tiene que ir uniendo las vigas en el lado más corto. ¿Sí? Esto me dice, pero ingeniero, aquí el steel panel está en dirección de la viga. Sí, me refiero a las vigas en el lado más corto. ¿Sí? Entonces, esta dirección del steel panel, ¿sí? La línea verde, el steel panel tiene que ir dirigido en la dirección más corta. ¿Sí? Entonces, para los casos de las vigas en negro, ¿sí? La distribución es diferente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? El steel panel, que se tiene que diseñar también, ¿verdad? Pero generalmente no se lo diseña. El steel panel, vamos a poner aquí, el steel panel descarga sobre los nervios. ¿Sí? Le lleva las cargas a los nervios. ¿Sí? ¿Cómo se la lleva la descarga? Por ese ancho de influencia que antes hablábamos, ¿verdad? Cada nervio va a tener su ancho de influencia en una dirección. Y de ahí, estos nervios, vamos a pintar esto de colores. ¿Sí? Esos nervios van a llevar la carga a lo que le vamos a llamar como vigas principales. ¿Sí? ¿Cuáles son las vigas principales? Son estas vigas en amarillo. ¿Sí? Son las vigas en amarillo. ¿Y las vigas amarillo dónde llevan la carga? Las vigas amarillas. Discúlpeme. Aquí se distribuye el steel panel a los nervios y también se lo distribuye, para quien fue observador, ¿sí? Al mismo tiempo, también se lo está distribuyendo
a estas vigas en celeste, que le vamos a llamar, si a algún ingeniero le dicen, él le va a entender, son vigas de amarre. ¿Sí? Amarra la estructura. Estas son vigas principales o que muchas veces le llaman cargadoras. Porque son principalmente las que van a cargar prácticamente todo el edificio. Una viga de amarre, si usted le calcula el ancho de influencia, es casi como un nervio. Prácticamente es como un nervio. ¿Sí? Porque uno las espacea de forma similar. Pero la viga principal tiene que resistir la carga de todos los nervios. Entonces, por eso se llama viga principal o cargadora. ¿Sí? Y luego, ¿sí? No sé si me vayan entendiendo la gráfica. Las vigas principales o cargadoras tienen que distribuir la carga a la columna. ¿Sí? Este elemento en rojo que he dibujado. Sin embargo, no tienen que olvidarse que la viga de amarre, esta viga por más pequeña que sea, la carga que transporta, también tiene que aportar a la columna. ¿Sí? La aporta carga. No tanto como una viga principal que soporta casi todo el piso, pero también va a reaccionar sobre la columna. ¿Sí? Y de la columna, finalmente, se va a la cimentación. Y de la cimentación, finalmente llegamos al suelo. ¿Sí? Finalmente llegamos al suelo. ¿Sí? Entonces, todo esto que ustedes han dibujado se vuelve a resumir. Déjenme ver si les hago esto más abajo. Sí, para que lo tengan más ordenado todavía. Déjenme ver cómo lo puedo mover. Sí, esto también lo vamos a mover acá. Sí, todo esto se llama patrón de carga. Sí, yo posiblemente en un deber les pida cuál es la carga distribuida en los nervios, cuál es la carga distribuida en la viga de amarre, cuál es la carga distribuida en la viga principal, cuál es la carga puntual, porque esto se lleva a la columna como carga puntual, ¿sí? Y esto descarga después al suelo, ¿verdad? Los nervios transmiten la carga a la viga principal como carga puntual también, ¿verdad? Veíamos nosotros que los nervios transmiten la carga a la viga como carga puntual. ¿Sí? Esto en cambio como carga distribuida, ¿verdad? Carga Q. Esto le pueden llamar P1, P2, P3, cargas puntuales. Y esto sobre todo, ¿verdad? La columna le llegan cargas puntuales también. Entonces, si ustedes dibujan aquí la columna, para que la vean también se puede decir en alzado, ustedes van a tener aquí lo que se asimila como una carga puntual. ¿Sí? Esa es su columna. ¿Alguna pregunta a este esquema? Si ustedes quieren, pueden dibujar su esquema de mejor manera en sus apuntes, ¿verdad? Hay diferentes formas de interpretar. Si no entendieron esto, lo pueden organizar ustedes de mejor manera.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta. Sí, dígame. O sea que los aceros que cargan el strip panel, o sea que, ¿cuánto es el ancho y el mínimo permitido? Eso depende del ingeniero, ¿verdad? Porque usted puede tener un nervio muy grande, ¿verdad? Puede tener solo 2 nervios, puede tener 5 nervios, puede tener 10 nervios. Generalmente, lo que les decía es que se recomienda que siempre se mantengan valores, creo que aquí lo puse, ¿verdad? En la parte de acá. Que siempre la longitud del nervio para el ancho sea mayor o igual a 2, ¿sí? Para temas económicos. ¿Qué es lo que habitualmente se hace? Se ponen nervios para que salgan pequeñitos, ¿verdad? Para que no carguen tanto. Estos nervios se los pone a 1 metro, 1,50 m máximo. ¿Por qué se lo pone máximo 1,50 m? Porque si bien este es el lado fuerte, ¿verdad? Donde se apoya el steel panel, si usted el steel panel lo pone en un espacio de más de 1,50 m, el steel panel comienza a tener panza. ¿Qué quiere decir? Este panel se le comienza a deformar. Si usted una plancha de steel panel solo la apoya en 2 extremos, digamos estas planchas son de 3 metros o de 6 metros, usted solo la apoya a los extremos, ese steel panel se le va a doblar, ¿sí? Se le va a hacer una panza. Entonces, el steel panel también tiene que diseñarse. Entonces, generalmente el steel panel máximo 1,80 m de espaciamiento, y se lo espacea o se da ese espacio no porque el nervio no tiene capacidad, sino porque el steel panel no tiene capacidad, ¿sí? Porque los nervios pueden ser inmensos y las vigas más inmensas todavía, pero el steel panel en el mercado generalmente tiene 5 o 7 centímetros. Esto lo pueden ustedes investigar. La separación va generalmente entre 1 metro. Si es menos de 1 metro, mejor todavía, pero usted está que gasta material, porque no le está sacando provecho a las cosas. Entonces, generalmente 1,20 m, 1,50 m, máximo 1,80 m. ¿Sí? Yo estuve en un proyecto que en 1,80 m se le panció al constructor, y era porque en la ficha técnica del steel panel decía, si usted va a exceder espacio de nervios de más de 1,50 m, tiene que apuntalar esto. ¿Qué quiere decir? Tiene que poner una caña, tiene que ponerle un puntal para que al momento de tirar el hormigón no se le pansee. Sí. En tema de cubiertas, que no hay hormigón, que usted no le va a tirar hormigón, sí se llega a estar hasta unos 2 metros a veces. Sí. ¿Alguna pregunta adicional? Listo. Entonces, ¿sí? No solo era eso, porque, o sea, que he visto en construcciones que tienen así de diferentes dimensiones, por decir 80, 70, hasta 1,30 m, pero no he llegado a ver a 1,50 m, Mm, porque lo hacen, o sea, que lo he visto que lo hacen empíricamente, pero no lo hacen con cálculo. Claro, es que ya si lo hacen menos de 1,50 m, ya están asegurando que no se le vaya, se puede decir, a hacerle panza al steel panel. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el diseño del hormigón, el diseño del steel panel, el diseño de los elementos metálicos, eso ya le corresponde a las clases que ustedes van a ver. Sin embargo, ustedes podrán tener una idea con la clase de resistencia a materiales. Ustedes saben que aquí transforman momentos, los momentos se transforman en esfuerzos, más o menos tienen que pedirle al proveedor cuánto es el esfuerzo de fluencia para que no llegue a fluir el elemento. Eso también les expliqué, ¿verdad? Tiene que evitarse que se fluya el elemento, ¿sí? Y ya un sinnúmero de cosas que ustedes van a aprender más adelante, ¿sí? Aquí estamos viendo en este curso el tema de cargas, porque ustedes tienen que saber cuál es la carga. Yo ya no voy a estar para decirles cuál es la carga, no va a estar nadie, solo le dicen déme una casa, y eso es lo que vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Vamos a terminar la clase de hoy con el área de influencia y variabilidad tributaria, principalmente para columnas. ¿Por qué para columnas? Porque muchas veces uno quiere diseñar la columna y quiere evitarse todo esto. ¿Sí? Imagínense, para llegar solo a la carga de la columna, tengo que decirle al ingeniero que haga todo esto. Esto sería lo ideal, porque ahí usted está preciso. Pero, dependiendo del sistema,
uno también puede analizar las columnas por área de influencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a volver a dibujar unas columnas aquí. ¿Sí? Y estas columnas van a estar unidas por vigas. ¿Sí? Vamos a olvidarnos ahorita de la losa. Está unida aquí por vigas. ¿Sí? Acordarse que lo que está dentro del marco de las vigas puede ser una viga, una losa maciza, puede ser una losa nervada, puede ser una losa de steel panel, puede ser una losa maciza con vigas interiores, puede ser un sinnúmero de cosas. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? Ninguna es mejor y ninguna es peor. Tiene que diseñar usted, ver los costos, ver qué hay en el mercado y evaluar otras cosas. ¿Sí? Entonces, así como nosotros decíamos anchos de influencia, ¿verdad? Decíamos, el ancho de influencia para las vigas, ¿verdad? Si uno quiere diseñar esta viga como tal, o esta viga como tal, uno decía, este es el ancho de influencia. Si uno quería diseñar, en un momento, si uno quiere diseñar esta viga de acá, ¿verdad? O analizarla, uno dice, este es el ancho de influencia de mi elemento, solo toma ese tramo. Pero ¿qué pasa si yo quiero ver la columna? En la columna se habla de área de influencia. ¿Y en qué consiste esto? En la división prácticamente similar a lo que hemos hecho con las vigas. ¿Sí? Esto ustedes lo dividen en partes iguales. Generalmente ese es el método. ¿Sí? El método aceptado a nivel mundial. Dividen ese tramo y también dividen el lado perpendicular en partes iguales. ¿Sí? Entonces dicen, para esta viga, para esta columna esquinera, el área de influencia es esta área, ¿sí? Esa distancia. Si a esto le ponemos distancias, ¿sí? Esto le vamos a poner B, esto le vamos a llamar C, esto le vamos a llamar A, y esto le vamos a llamar D, ¿sí? Generalmente esto es a medios, esto es a medios, esto es de medios, esto es de medios, esto de aquí es B medios, voy a dibujarlo acá a la derecha, B medios, B medios, aquí voy a tener C medios y C medios, ¿sí? Entonces, el ancho de influencia, el área de influencia para esa viga esquinera, esa columna esquinera, disculpen que me estoy confundiendo con las palabras, columna esquinera, ¿sí? El área de influencia va a ser igual a B medios multiplicado por A medios. Entonces la carga P que baja por esa columna va a ser igual a W, la carga distribuida por la losa, por B medios por A medios. ¿Sí? Esto va a estar generalmente en toneladas, en kilos, en otras unidades de fuerza. ¿Sí? Entonces, así ustedes pueden practicar. Esto posiblemente les tome en la actividad de la próxima semana. ¿Sí? Digamos que queremos ver esta columna de acá. ¿Sí? Es la columna en amarillo. ¿Sí? Entonces, a esa columna de amarillo, columna de borde, ¿sí? El área de influencia va a ser igual a medios
más D medios multiplicado por C medios, ¿sí? Es toda esa área en amarillo que ustedes están viendo ahí. ¿Sí? Esto es toda el área en amarillo que ustedes están viendo ahí. El área de acá era todo el área en celeste. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo les voy a decir en la actividad? Generalmente, ya para que se familiaricen ustedes, y con esto ya terminamos la clase, ¿sí? Para que se familiaricen ustedes con los planos, generalmente se les da ejes. ¿Sí? Para quien ya haya revisado planos, esto parece una cosa de niños, ¿verdad? Pero se les da nombres a los ejes. Eje 1, eje 2, eje 3, o como ustedes le quieran llamar, pero son nombres típicos que se les da. Y a los ejes verticales también se les da nombres. ¿Sí? A esto se le pone A, esto B y esto C. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La columna de borde que ustedes han analizado es la columna B3. ¿Por qué? Porque está en el eje B y en el eje 3. Entonces se le llama columna B3. La columna esquinera que ustedes acaban de diseñar, que acaban de, disculpe, calcular la carga, es la columna A1. ¿Por qué? Porque está en la intersección del eje A y el eje 1. ¿Sí? Esto es fácil para quien haya jugado batalla naval o algo así, ya sea manual o en computadora. ¿Sí? Es simplemente indicar la posición. ¿Sí? Entonces, la actividad del día de la próxima semana se va a basar en esto que se llama área de influencia. Y si ustedes desean, pueden hacer los cálculos cuando todos en una dirección. Posiblemente el calcular la carga P por área de influencia les dé lo mismo que calcular el área P por todo este patrón de carga. ¿Sí? Y si no les da igual, les va a dar muy parecido. Entonces, como el ingeniero necesita a veces prediseñar, siempre lo hace por área de influencia y ahí ustedes lo tienen ya como ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ahí, ingeniero, en la columna central serían las cuatro, Claro, usted simplemente hace esta cuadrícula y suma, ¿verdad? Sería A medios más D medios, esa sería esta longitud. Y la longitud vertical sería B medios más C medios, ¿sí? En el caso de acá solo fue A medios más D medios multiplicado por C medios, ¿sí? Es prácticamente el cuadrado que usted ha formado. ¿Sí? Ya, y así ustedes les puedo pedir esta columna aquí, esta columna acá, ¿sí? La actividad va a ser un poco más sencilla, posiblemente haya algo de clase ese día, pero no creo, ¿sí? Sino que simplemente va a ser la actividad. Lo que deseo es que aprendan bien esta parte. La siguiente clase van a ver ustedes tipos de carga. Tipos de carga y algo que se llama combinaciones de carga. ¿Lo puedes subir un ratito, por favor, a la columna de borde de la revista? Sí, esto igual yo lo dejo grabado en el sistema, pero ahí ustedes tienen. ¿Verdad? Acordarse que la carga P tiene que multiplicar por la carga distribuida. Acá no he calculado la carga P. ¿Sí? Si ustedes calculan la carga P aquí, les daría W por A medios más D medios multiplicado por C medios. ¿Sí? De medios de... ¿Cómo? Ah, ya. Sí, por la distancia. Ah, sí, sí. Sí. Gracias. Ahora, para hablar ya en tres dimensiones, ¿cómo se llama? Para varios pisos, ¿sí? Si ustedes tienen aquí un elemento de varios pisos, no me salió bien la gráfica, ¿sí? Vamos a ponerle solo 2 pisos, pero pueden tener más pisos ustedes.
Vamos a poner un tercer piso. ¿Sí? Para que la actividad que vayan a hacer les resulte más enriquecedora para su conocimiento. ¿Sí? Entonces, yo les digo que me calculen la carga que baja a la cimentación. Esta es la cimentación. Aquí yo les puedo dar un W1, es decir, un W diferente, W2 y W3. Y les puedo indicar que me calculen la carga que baja por esta columna. O les puedo pedir la carga que baja por la columna de acá. ¿Sí? Entonces, entiéndase que para esta columna se tiene que sumar los efectos de W1 y luego W2, los efectos. Como me refiero a efectos es que ustedes hagan todo el análisis, ¿verdad? De áreas de influencia. Para W1 y después ustedes tienen esto para W2. Para el elemento de acá, en cambio, tienen que calcular los efectos de W1, W2 y W3. Y se tienen que sumar, ¿verdad? Se suman. Es fácilmente visible, ¿verdad? Esto se suma también. ¿Sí? Entonces, tienen aquí ustedes que ver el área de influencia de este elemento. Aquí sería el área de influencia del elemento de acá, y acá el área de influencia del elemento de acá. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden calcular cuánto va bajando por cada columna. ¿Sí? Entonces esto podría estar también en una actividad o lo que ustedes ya saben de acá. ¿Sí? Entonces, hasta ahí la clase. ¿Sí? Gracias por la asistencia el día de hoy. Si bien hemos hecho otra vez otro resumen, yo quería que les quede totalmente claro el tema de las losas, el tema de la distribución, el tema de los diferentes tipos de pisos que ustedes pueden tener. ¿Sí? Aquí ojo que puede haber losas nervadas en dos direcciones. ¿Sí? En vez de una losa maciza puede ser una losa nervada en dos direcciones. Y la losa nervada en dos direcciones funciona igualito a una losa maciza. Sí. Más información pueden encontrar también en internet o en cualquier libro de la bibliografía del siglo. Entonces, hasta ahí la clase. Gracias por la asistencia. Sí, nos vemos el día miércoles. Listo, pase bien. Ingeniero, pase bien.